¿Qué tal, amigos? Les habla Jaico Ramírez de La Nota Digital. Hoy nos corresponde hablar en nuestra sección La Noticia, la estrategia para la búsqueda de noticias, fuentes y el internet como base de datos y fuente de información. La noticia la podemos definir como un texto oral o escrito sobre unos acontecimientos recientes. Sin embargo, para que un hecho se convierta en noticia debe reunir los siguientes requisitos. Primero, tiene que ser un suceso de actualidad. Segundo, debe ser un acontecimiento relevante. Tercero, tiene que despertar el interés del público a quien se dirige. Cuarto, debe tener una finalidad divulgativa, es decir, pretender hacer llegar su mensaje a todo tipo de público. Pero toda noticia se basa en hechos ocurridos en un espacio, un tiempo y con una o varias protagonistas. En la estrategia para la búsqueda de la noticia, fuente informativa, no encontramos las fuentes personales, que son técnicas de recolección de información que suponen contacto directo con las personas, como las entrevistas personales, dinámica de grupos, encuestas casa por casa, técnicas proyectivas, entre otras. Fuentes documentales o fuentes secundarias de datos se dividen en dos: fuentes documentales de primera mano, que serían documentos originales que contienen información fidedigna y que no han sido alterados o distorsionados para fines específicos. Y las fuentes documentales de segunda y tercera mano, que también serían documentos o material impreso que contienen datos de fuentes originales, pero que han sido distorsionados o modificados. Un ejemplo de ello son los libros de divulgación popular, los periódicos, entre otras. Las fuentes documentales más habituales son los archivos, documentación varia, folletines, revistas, banco de datos. La fuente activa, que es cuando el periodista, por ejemplo, en una rueda de prensa, trabaja para buscar la información, y está la pasiva, que no pregunta, sino que espera la información tranquilamente, normalmente. Pero según los hechos a investigar, se pueden clasificar las fuentes de esta manera. Fuentes implicadas son las que en una u otro sentido tienen algo que ver con los hechos en vía de investigación, ya sea como afectados, protagonistas, testigos o críticos. Fuentes oficiales son aquellas personas que se caracterizan por facilitar información de una institución. Fuentes técnicas son aquellas en la cual se acude en busca de una opinión técnica y calificada. En la mayoría de los casos, de una forma independiente al hecho que se está investigando. Fuentes neutrales son aquellas que no tienen ninguna actitud predeterminada o interesada con respecto al hecho sobre la investigación. Fuentes oficiosas son aquellas personas que suministran información más sin ningún tipo de problema. Ellas son como informantes. Una buena forma de distinguir claramente entre fuentes de información primaria y secundaria es preguntarse por el origen, es decir, preguntarse por el autor de la información. Fuentes ajenas son las que no tienen nada que ver o relación alguna directa con el hecho a investigar. Fuentes favorables son las que tienen una actitud favorable o positiva respecto al del hecho a investigar. Fuentes desfavorables son las que adoptan una actitud previa desfavorable o negativa respecto al hecho a investigar. Las fuentes de información son elementos que nos proporcionan datos y recursos para ampliar nuestro conocimiento sobre una actividad o área específica. En Internet podemos clasificar la fuente en dos grandes grupos. La primera sería fuente de información primaria en Internet. Son aquellas fuentes de información que proporcionan datos obtenidos de primera mano por el propio investigador o a través de una búsqueda bibliográfica en base a datos. Ejemplos de fuentes primarias son artículos científicos, monográficos, tesis, libros y artículos de revistas especializadas. Y la fuente de información secundaria en Internet serían aquellas que interpretan en cierta medida los datos e informaciones que presentan, ya que analizan fuentes primarias. Algunos ejemplos de fuentes de información secundaria son los institutos nacionales de estadísticas, los servicios gubernamentales de explotación, bancos centrales,